Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la capacitación y vamos a ver o vamos a iniciar con lo que es la técnica de microELISA y a ver todas las pruebas que manejamos en este tipo de técnica. La técnica de ELISA es un procedimiento de ensayo inmunoenzimático cuyo nombre resulta de la asociación de las iniciales de su denominación inglesa. Enzyme Linked Immunosorbent Assay. ¿Sale? En realidad no es el nombre de una muchacha o de alguna mujer, sino son las siglas de la técnica como tal. Y esta técnica se va a basar mucho en lo que es la identificación de antígenos y anticuerpos, en la unión de estos dos, pero esta unión debe de ir acompañada con un marcador. Siempre en todas las técnicas de microlisa, nosotros vamos a utilizar un marcador para poder hacer la identificación. No sé si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de ver un reactivo de microelisa o un kit de reactivos de microelisa. ¿Nadie? No. ¿Han tenido la oportunidad de checar algún inserto de microelisa? ¿Tampoco? Ahí entonces hay que checar un poquito o hay que revisar por lo menos una o dos técnicas, los insertos de los kits de microlisa. En los kits de microlisa ustedes van a ver que cuenta con pocillos. ¿Qué son los pocillos? Cuenta con estándares, cuenta con una enzima conjugada y cuenta con unos sustratos, ya sea el TMB y una solución de paro, ¿sale? ¿Qué función tiene los pocillos? ¿O para qué creen ustedes que sirvan esos pocillos? ¿O qué es un pocillo primeramente? Un pozo chiquito. Sí y no. Un pozo chiquito. ¿Esto vendría siendo un pozo chiquito? ¿Un pocillo? Sí, ¿verdad? Se los voy a pasar. ¿Vale? Esos son los pocillos de microelisa. Esa vendría siendo la fase sólida de nuestro reactivo. Esa fase sólida, ¿para qué creen ustedes que sirva? O si yo les digo que esos pocillos están sensibilizados, ¿qué entenderían ustedes con que están sensibilizados? Son delicados. No. No tienen que ver con. Sensibles. ¿Qué era sensibilidad? ¿Se No, acuerdan? es que tengan ¿Recuerdan el un término? punto de corte, ¿no? O en este caso que Que van a tener busca. cierta cantidad de sitios de unión, ¿cierto? Están sensibilizados. ¿Con qué están sensibilizados? ¿O qué quiere decir la palabra están sensibilizados? ¿O qué entenderían ustedes con que los pocillos están sensibilizados? Que pueden estar expuestos a algo. Sí, pero acomódame más la idea. ¿Que tienen una cantidad pequeña? ¿De qué? Que De... tienen una cantidad pequeña. ¿O no puede ser una cantidad grande? No. Si yo a usted le dijera, usted Ajá. tiene una sensibilidad de 3 manzanas, Ujú. ¿sería una cantidad pequeña o grande? O si yo a usted le digo, usted tiene una sensibilidad de 10,000 manzanas, ¿sería una sensibilidad pequeña o grande? Eso es relativo, ¿sale? ¿Por qué? Porque en este tipo de técnicas nosotros vamos a utilizar o vamos a poder, a poder detectar cantidades muy pequeñitas. Entonces, la cantidad puede ser relativa, ¿sale? Sensibilizado significa que este pocillo en su base va a tener el complemento de lo que nosotros estamos buscando.
Si nosotros estuviéramos buscando, un ejemplo, antígenos en una muestra, ¿qué vamos a tener en el pocillo? Anticuerpos. Recuerden, la unión siempre va a ser antígeno, anticuerpo. Si yo estoy buscando antígenos en la muestra, ¿qué debo de tener en mis pocillos? Anticuerpos. Y si yo estoy buscando anticuerpos en mi muestra, ¿qué debo de estar o con qué debo sensibilizar mi pocillo? Con antígenos. Entonces, la sensibilización no es otra cosa más que yo en mi base ponerle el complemento de lo que estoy buscando. ¿Sale? Si yo quiero encontrar antígenos de tal o cual virus, bacteria, hongo o parásito, yo voy a poner el complemento en mi pocillo para poder realizar las uniones. ¿Cuántas o qué cantidad voy a poner? Va a depender de cada una prueba. Eso sería sensibilizar el pocillo. ¿Sale? Por lo tanto, si yo tengo pocillos sensibilizados, ¿estos pocillos los voy a poder utilizar en cualquier prueba? No. Van a servir única y exclusivamente para poder detectar el complemento de la sensibilización que estoy utilizando en mi pocillo, ¿sale? Por lo tanto, si yo tengo un pocillo sensibilizado para hacer la detección del antígeno prostático, estos pocillos únicamente y exclusivamente me van a servir para hacer mi cuantificación de PSA, ¿cierto? Si yo lo sensibilizara con antígenos de, digamos, HIV, yo voy a poder hacer una cuantificación de anticuerpos de HIV en mi muestra, ¿cierto? Ese es solamente un ejemplo, ¿sale? Pero siempre vamos a utilizar estos pocillos de forma sensibilizada para poder detectar algo en específico. Y aquí en la explicación entraría nuevamente lo que es un antígeno y un anticuerpo. ¿Por qué? Porque como todo ensayo inmunoenzimático, la prueba recurre al empleo de inmunógenos, actenos o anticuerpos marcados con una enzima para revelar el reactivo complementario a nivel de distintos fluidos biológicos. Aquí nuevamente entran o es la base los principios de antígeno y anticuerpo. Por lo tanto, yo tengo que tener muy bien estos conceptos, tanto en pruebas rápidas, en pruebas de serología, en pruebas de microELISA. ¿Por qué? Porque yo los voy a utilizar siempre para hacer las reacciones de mis pruebas, ya sea de forma cualitativa o cuantitativa, y yo siempre tengo que tener en cuenta que para hacer una reacción, yo siempre la tengo que complementar. Si yo tengo esto aquí, voy a poder hacer la detección de mi complemento, ¿cierto? Y si se fijan, regularmente en todos los inmunoensayos, yo siempre hago la utilización de algo para poder hacer la detección. Si yo no utilizara, en este caso, en el caso de la microlisa, una enzima, yo podría hacer la detección de esas uniones antígeno-anticuerpo o yo podría cuantificarlas. ¿Qué necesito para poder realizarlo? Necesito marcarlas. Y una vez marcadas, ahora sí, yo puedo cuantificar esas uniones, ¿cierto o no? Entonces, el primer componente de las microlisas sería mi pocillo sensibilizado. Mi segundo componente importante, ¿qué sería? La enzima conjugada. ¿Con qué voy a combinar o con qué voy a hacer que esas uniones antígeno-anticuerpo
queden marcadas y puedan ser visibles para mis equipos o para mí o cómo yo las puedo identificar que esas uniones se realizaron. Ah, pues tengo que marcar esas uniones. Y en este caso, en el caso de las microlisas, las voy a marcar con una enzima. ¿Sale? Posteriormente, ¿qué es lo que tengo que tener? Pues un revelador, ¿cierto? Esas vendrían siendo las funciones del TMB en el kit. El TMB no es otra cosa más que una solución reveladora. Y aquí me voy a ir a un ejemplo un poquito ortodoxo, ¿sale? Ustedes se acuerdan que anteriormente, antes de la era digital de las fotografías, teníamos que llevar nosotros, o habían rollos, ¿cierto? Y esos rollos nosotros los teníamos que llevar a revelar. ¿Alguien se acuerda cómo era un proceso de la revelación? O antes, o les tocó, porque están muy jóvenes ustedes, Tienen que colocarlos en un en un químico, exactamente, en un cuarto oscuro, y ver ajá, que se revelara completamente la imagen. el color salía, ¿cierto? Primeramente se hacía el negativo y luego ya se hacía la exposición de los colores, ¿cierto? Ok, el TMB va a ser las funciones de revelación. Las microlisas son técnicas colorimétricas o nosotros vamos a generar color. Esta enzima que nosotros le vamos a poner a la unión antígeno-anticuerpo no va a ser otra cosa más que un marcador y ese marcador nosotros lo vamos a hacer de forma colorimétrica. Cuando nosotros ponemos ese TMB a la reacción, lo que va a hacer es que va a empezar a colorear, ¿cierto? Mientras más color, es muy probable que yo tenga una mayor concentración de uniones, ¿cierto? También hay curvas inversas o hay técnicas que son inversamente proporcionales. Dependiendo la técnica, es lo que vamos a tener, pero regularmente, para que vayan entendiendo de una forma sencilla esta ejemplificación, si yo tengo 5 uniones y les pongo 5 enzimas, se me va a colorear más o menos si yo tuviera 20 uniones con 20 enzimas que me generan coloración. Menos. Mientras más uniones yo tenga y más enzimas tenga en esas uniones, se va a ir coloreando más, ¿cierto? Y hagan de cuenta que esa es la función de la enzima y con el revelador lo que yo voy a hacer es que voy a activar esas uniones y va a empezar a generar color. Mientras más uniones tenga, más color se va a generar. Y ahora sí, si se fijan o si ustedes hacen la lectura de una técnica de microlisa, va a mencionar que los tiempos son muy importantes y el tiempo de revelación es uno de los más importantes. ¿Por qué creen? En una fotografía, si cuando ustedes la mandaban a revelar, la fotografía duraba más tiempo en la solución de revelado, ¿qué le pasaba a esa fotografía? Se quemaba, ¿cierto? ¿Por qué? Por una sobreexposición al revelador. Y si pasaba menos tiempo del indicado en la etapa de revelación, ¿qué pasaba? Los colores no llegaban al punto óptimo de la fotografía, ¿cierto? Hagan de cuenta que aquí pasa lo mismo. Y es por eso, o es tan importante, respetar los tiempos de revelado, o más bien todos los tiempos dentro de la técnica, pero uno de los tiempos más importantes es el de revelado, ya que si mi revelado lo dejo por más tiempo, voy a quemar la reacción. Y si lo dejo menos tiempo del indicado en la técnica, no va a llegar a la coloración que en realidad tiene o no me va a revelar la cantidad de uniones real en mi reactivo, ¿cierto? Y es ahí donde va a entrar la solución de paro en una técnica de microlisa. La solución de paro, ¿para qué me serviría? Para detener totalmente
la reacción, ¿sale? Si yo detengo totalmente la reacción, ¿qué es lo que va a pasar? Que automáticamente se va a detener en ese punto y nosotros ya no vamos a tener una actividad, sino nada más vamos a tener un cierto tiempo de estabilidad de esa reacción que yo realicé, ¿sale? Por lo tanto, yo tengo que hacer la lectura dentro de un plazo donde sé que esa coloración va a ser estable. Por lo tanto, ese va a ser o esa va a ser el momento donde yo voy a poder leer y voy a poder obtener mi resultado. Pero aparte de mis pocillos sensibilizados, mi enzima conjugada, mi solución de revelado que vendría siendo el TMB y mi solución de paro para detener la reacción y yo poder hacer la lectura en los tiempos correctos, yo voy a tener en todos los kits una serie de estándares o de calibradores. ¿Para qué me van a servir esos estándares o calibradores? Recuerden, la microELISA es una técnica principalmente colorimétrica. ¿Recuerdan que en la química clínica habíamos mencionado que el estándar nos iba a dar la base del estudio? Hagan de cuenta que en microELISA es exactamente lo mismo. Los estándares o con los estándares yo voy a crear una curva y esa curva va a ser la base de mi estudio. En base al resultado que tenga mi paciente, yo voy a interpolar en esa curva que voy a realizar con los estándares y automáticamente yo voy a tener o yo lo voy a transformar a un valor numérico. ¿Sale? ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo voy a poder evaluar de forma cuantificable esa cantidad de uniones que se hizo evidente con mi proceso en los pocillos. ¿Sale? ¿Sí va quedando claro cómo funciona una microELISA o cuál es el principio de la microELISA y qué componentes vienen en un kit de microELISA? Ok, Sí. perfecto. Entonces, en base a eso, nosotros ya sabemos que para la microELISA va a ser muy importante conocer perfectamente el significado de un antígeno, un anticuerpo. Lógicamente, las tres cualidades primarias de los inmunoensayos entran. Al ser un inmunoensayo, se tienen que cumplir y son sensibilidad, especificidad y exactitud. ¿Sale? Recordemos, hablamos de sensibilización de los pocillos. ¿Qué era sensibilidad? La menor cantidad de materia. Que podemos detectar, ¿cierto? Y aquí, si yo sensibilizo un pocillo, ¿qué es lo que le estoy otorgando? La habilidad para poder determinar qué cantidad de uniones va a haber, ¿cierto? Especificidad. ¿La especificidad qué era? La habilidad para seleccionar y medir únicamente lo que yo quiero encontrar, ¿cierto? Al tener una reacción antígeno-anticuerpo, ¿qué estoy haciendo con la especificidad? ¿Mis pruebas van a ser específicas? Sí. ¿Únicamente van a reaccionar o va a haber una unión del complemento al cual yo estoy buscando? ¿Cierto? ¿Y van a tener una exactitud? Sí, siempre nos vamos a tratar de acercar lo más posible al valor verdadero de nuestro paciente. ¿Y esto en base a qué lo vamos a realizar? Lo vamos a hacer en base a una base que vamos a tener, que van a ser los estándares que vienen incluidos en nuestro kit, ya que esos estándares tienen una concentración conocida.
y viene una evaluación en cada uno de nuestros kits, donde se puede asegurar que esa curva tiene un comportamiento en base a las concentraciones de cada uno de los estándares. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una curva de reacción. Y en base a esa curva de reacción, yo interpolo a mi paciente y voy a obtener mi resultado. ¿Sale? ¿Dudas de cómo a grosso modo funciona una microELISA? ¿No? Ok, una vez sabiendo esto, pasamos a las pruebas que tenemos disponibles en nuestro catálogo en el área de microELISAs. Y si se fijan, vienen divididas en diferentes perfiles. ¿Qué vendría siendo un perfil? ¿O qué entienden ustedes por perfil? Pues vendría siendo un tipo grupo. ¿Grupo? ¿Sí puede ser un grupo o no? ¿Qué pienso? Tú piensas que sí, porque tú lo dijiste. Pero los demás, ¿qué piensan? ¿Que sí? Ok, Bueno, un perfil sí vendría siendo un grupo, pero un perfil o un grupo que está dedicado o que tienen relación en cuestión de detectar cierta patología o que van inclinados hacia cierta dirección, ¿sale? Por lo tanto, nosotros vamos a tener perfiles hormonales, esteroideos, tiroideos, un perfil de TORCH, un perfil autoinmune, pruebas para diabetes, pruebas para alergias, enfermedades bacterianas, enfermedades infecciosas, marcadores tumorales, un perfil metabólico, perfil cardíaco, perfil anémico, pruebas toxicológicas, perfil tiroideo neonatal y un perfil inflamatorio. Y cada uno de estos grupos, como mencionó Evelyn, van a ir dirigidos a ciertas funciones en específico. Vamos empezando con lo que es el perfil hormonal. Entonces, en perfil hormonal, ¿ustedes qué tipo de pruebas creen que, o bueno, nos vamos guiando hacia lo que es nuestro catálogo? Que vamos a ver un perfil de fertilidad y prenatal. En el perfil de fertilidad y prenatal, ¿a qué creen ustedes que se esté refiriendo este perfil? ¿Vemos qué pruebas tiene? Sí. 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 Ok, manejamos lo que es la HCG, que es la cuantificación de la hormona gonotrofina coriónica. Esta principalmente se utiliza cuando hay una presunción de un embarazo y sirve para poder monitorear el crecimiento que está o que va habiendo con respecto a la aceleración de el crecimiento celular o la reproducción celular, ¿cierto? Manejamos lo que es la LH, que ya habíamos tenido la oportunidad de hablar de ella cuando vimos las pruebas rápidas. ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí. ¿Para qué sirve la LH o cómo la vamos a utilizar en este caso? Para realizar la ovulación, ¿no? Para detectar si la paciente tiene un pico de ovulación, exactamente. Un pico de LH que nos indique la ovulación. El FSH también ya lo hemos visto. Y también esta prueba la vamos a utilizar para poder hacer la identificación de ciertas patologías en la mujer. ¿Vale? Prolactina. ¿Se acuerdan de la prolactina? Sí. Ya la habíamos visto también, ¿cierto? La prolactina también es una hormona que principalmente la van a generar las mujeres Una y lactancia. tiene que ver mucho con la lactancia. De hecho, esta es una de las pruebas que
Le habíamos preguntado a Evelyn y en base al nombre, ella dedujo que, Prolactina, estaba en dónde. prolactina, De la lactancia. lactancia. Exactamente, ¿cierto? Pero no nada más tiene esa función, tiene otras funciones más. El PAP-A, ¿recuerden? ¿Ya hemos hablado alguna vez de ella o no? Sí. Sí. Esta es una prueba que se utiliza para poder realizar la detección en conjunto del HCG de posibles síndromes de Down. Y la hormona antimuleriana. ¿Alguien sabe para qué sirve la hormona antimuleriana? ¿O la habían escuchado anteriormente? Sí. Sí. ¿Para qué sirve, Evelyn? Para el recuento de cantidad de óvulos. Restantes que tiene la mujer, exactamente. Por lo tanto, si se fijan, estas hormonas nos van a servir o van a ayudarnos a poder realizar un perfil de fertilidad o un perfil prenatal, ¿sale? ¿Dudas con alguna de las pruebas que tenemos en esta sección? No. ¿Ninguna? No. Ok, entonces avanzamos y tenemos el perfil diabético. En el perfil diabético, ¿qué creen que es lo que estamos buscando? ¿Han escuchado hablar Diabetes. de la La diabetes? diabetes, sí. Que es una de las principales enfermedades que nos afectan actualmente o una de los problemas de salud más grande que tienen algunos países y principalmente países que tienen eh, registros de obesidad en su población, ¿cierto? El perfil diabético nos va a servir para encontrar una enfermedad en particular. ¿Qué enfermedad? La diabetes. Y nosotros la vamos a buscar en base a la prueba de insulina, cortisol y péptido C. ¿Sale? Perfil esteroideo. El perfil esteroideo, ¿qué vendría siendo? ¿Le suena algo esteroideo? A Esteroides. esteroides, ¿cierto? ¿Qué son los esteroides? Son Unas hormonas para ponerse bien hormonas fuerte. de No, tipo sexual. exactamente. El que se escuche o el que regularmente ustedes relacionen esteroides con gimnasio, no tiene nada que ver con eso, ¿sale? Esteroides son las hormonas sexuales, tanto de los hombres como de las mujeres, ¿sale? Y no son hormonas para el gimnasio, ¿sabes? Son hormonas sexuales. Y aquí nosotros vamos a tener la progesterona, el estradiol, la testosterona libre, los estrógenos totales, el estriol libre, el DA, ajá, la androstenediona y la 17 hidroxiprogesterona. ¿Sale? Todas estas hormonas van a tener que ver con los rasgos sexuales tanto de hombres como de mujeres. Y existen muchas patologías relacionadas a los esteroides. En base a la combinación de resultados o a combinación de los valores de cada una de estas hormonas, los médicos pueden hacer un diagnóstico en cuestión de nivel esteroideo. ¿Vale? ¿Dudas con alguna de las pruebas en específico? ¿Ninguna? No. Ok. Posteriormente tenemos lo que es el perfil tiroideo. El perfil tiroideo, como su nombre lo indica, va a ser un grupo de pruebas que nos van a dar, o con este tipo de pruebas nosotros vamos a poder, o más bien el médico va a poder diagnosticar
la función tiroidea del paciente. ¿Qué función tiene la tiroides en las personas? Regula el metabolismo. Regula el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? ¿Alguien sabe qué es el metabolismo? Todo. Todo y nada a la vez, va a decir Evelyn. ¿Qué es todo? Es el proceso, ¿no? Por el cual Todos los procesos que nosotros tenemos en nuestro organismo, desde respirar, incluso el mover un brazo, yo estoy utilizando el metabolismo, la utilización de energía de mi organismo para poder realizar diversas funciones, ¿sale? Nosotros, incluso los latidos de mi corazón están generando que mi organismo tenga un metabolismo, ¿cierto? Todas las funciones donde mi organismo requiera de energía, va a estar involucrado el metabolismo, ¿sale? Y entonces, por medio de este perfil o por medio de estas pruebas o de este grupo de pruebas, nosotros vamos a poder medir el metabolismo. Principalmente existen dos patologías a nivel de tiroides o a nivel de metabolismo con este tipo de pruebas. Estamos hablando de una de un hipertiroidismo y de un hipotiroidismo, ¿sale? En uno es el incremento de la función tiroidea y en otro es el decremento de la función tiroidea. ¿Cuáles son las pruebas que manejamos en este perfil? T3, T3 libre, captación, T3 captación, perdón, T4, T4 libre, TSH, anti-TG y el anti-TPO. Todas estas hormonas nos van a medir la función tiroidea. ¿Cuáles son las 5 principales hormonas del perfil tiroideo? O sea, ustedes les piden las 5 principales, ¿cuáles ofrecerían? T3, T3 libre, T4, T4 libre y THS. TSH. Perdón, TSH. ¿Sale? Perfecto. Esas serían las 5 principales hormonas del perfil tiroideo. Perfil endocrino. Tenemos la aldosterona y la ACTH. ¿Y alguien me la puede mencionar el nombre? ¿Sale? Un trabalenguas, ¿verdad? sí. Esa es la regulación de la producción hormonal, ¿no? ¿Mande? ¿No es la regulación de la producción hormonal? Así es. Esas hormonas nos van a dar una regulación de la producción hormonal a nivel general. Si te fijas, casi todas las pruebas, o más bien todas las pruebas que hasta el momento hemos descrito, son hormonas, ¿cierto? Si te fijas, las microlisas, o la gran mayoría de las pruebas que vamos a detectar son pruebas hormonales. Y lógicamente el perfil endocrino tiene que ver con la regulación de la producción de hormonas. Hormona de crecimiento, la HGH. Anteriormente ustedes habían hablado o escuchado de la hormona de crecimiento. Sí. La Sí. glándula pituitaria. Esa se segrega de la glándula pituitaria. ¿Y qué función tiene? Crecer. ¿Han escuchado de alguna patología que tenga que ver con la hormona de crecimiento? Del gigantismo.
¿sale? Incluso hay algunos luchadores que tienen gigantismo, ¿cierto? Pero también hay otra patología. En ese caso, ese paciente o esos luchadores que regularmente son muy grandotes, tienen ciertas características. No sé si las han visto. Crecimiento ¿Qué de? excesivo de la quijada, las extremidades Ya. son más grandes de lo común. No sé si han visto que, no sé cómo, ¿recuerdan el nombre del luchador? Y ¿Cuál? era el de la Uno de la WWE, ¿no? WWE, ¿no? Que incluso hasta Sí, sale en en una películas. película. ¿John Cena? No. No, era el Big Show era otro. Ajá. No me acuerdo, no, es que El Gran el Cali. Gran Cali, sí, era ese. Si se fijan, las manos son, o tenía Sí. un diámetro de las manos mucho mayor a lo que era o el proporcional a su cuerpo. Los pies también. Y si se La fijan, la quijada. grande. Ujú. ¿Por qué creen que suceda eso? Por este tipo de hormonas Porque que le sus tienen. huesos siguen creciendo. Ellos siguen segregando esta hormona y sus huesos no terminan de crecer. Regularmente, eh, o de forma normal, han escuchado que los hombres dejan de crecer a cierta edad y las mujeres dejan de crecer a cierta edad. Sí. ¿Ya no se segrega hormona de crecimiento o qué es lo que pasa? Pues, ¿no? Sí. ¿Sí? Pues ¿No? ¿Qué? yo digo que ¿Qué sucede? O en este caso, o en esas patologías, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues ahí sí no. Hay un descontrol a nivel ¿qué? Hormonal. Endocrino. ¿A nivel de qué? De producción hormonal. Y por lo tanto, esas personas continúan creciendo. Pero si se fijan que se van deformando, ¿por qué? Porque hay ciertas o ciertos lugares de los organismos que van a ser más susceptibles a. ¿Y qué pasaría si un niño no está generando la cantidad necesaria de hormona de crecimiento? Enanismo. Ah. Ah. ¿No? ¿Sale? Hay patologías hacia menor cantidad de producción y hay patologías hacia mayor cantidad de producción. ¿Sale? O a no la detección de producción de forma normal. ¿Sale? Perfil metabólico óseo. En esta vamos a tener la 25-OH, vitamina D y la paratormona, que vendría siendo la PTH. Y estas están inclinadas principalmente a el metabolismo óseo. ¿Han escuchado hablar de patologías que tengan que ver con el metabolismo óseo? Sí. ¿Los huesos de cristal o han escuchado las? No, ¿Sí? Sí. Ah, esas también tienen que ver con el Ajá. metabolismo. ¿Por qué? Porque sus huesos no se reparan a velocidad normal, algo así. Ujú. O incluso se pueden hacer más frágiles. No sé si se fijan que incluso esas personas pues no tienen que golpearse o si se caen cualquier caída les puede producir una fractura, pero también hay al lado contrario, personas que ¿cómo se les llama? Osidifican de más o tienen mayor producción de huesos o de hueso Ah, sí, y eso también puede, o más bien eso también ocasiona patologías. ¿Vale? sí. Ujú. Siempre en todo nuestro organismo y en todas nuestras hormonas va a haber niveles normales. Si estamos por debajo de esos niveles, hay una patología. Si estamos por encima de esos niveles, también hay otra patología. ¿Sale? Entonces, para todo, siempre hay un rango
de normalidad. Perfil autoinmune. ¿Qué es una enfermedad autoinmune o qué entienden ustedes por autoinmune? Que se ataca a él mismo. Que se ataca a él mismo. Auto, de a sí mismo, y inmune, Que no lo puedo atacar. el sistema inmunológico, o aquí se está haciendo referencia al sistema inmunológico, que el sistema inmunológico está atacando al mismo organismo. ¿Han escuchado hablar de la artritis reumatoide? Sí, Sí. Esa es una enfermedad autoinmune. Lupus eritematoso, también. esa también es una enfermedad autoinmune. ¿Por qué salen esas enfermedades? Regularmente las enfermedades autoinmunes son de etiología desconocida. ¿Qué quiere decir que sean de etiología desconocida? Que no se sabe qué es lo que la que lo produce o la que lo origina. Es como si nosotros tuviéramos un guardaespaldas y ese guardaespaldas nos atacara a nosotros. Nos desconoció. Nos desconoció. ¿Sale? Y aquí el mismo organismo está desconociendo al organismo y lo está atacando. ¿Esas enfermedades son comunes o no? No. No son comunes. Y existen también muchas patologías. Si se fijan, tenemos diferentes pruebas autoinmunes, pero también hay diversas patologías. Y una sola prueba no nos va a determinar la enfermedad a la que pudiera estar o a la que pudiera estar generando cierto paciente. Debe de haber diferentes pruebas o diferentes positividad en test para que el médico pueda diagnosticar qué es lo que está padeciendo ese paciente. Y así a su vez, con diferentes pruebas, se puede hacer un diagnóstico y por lo tanto el médico podría controlar a ese paciente. Las enfermedades autoinmunes regularmente son enfermedades que se van a controlar únicamente. ¿Por qué? Porque como son de etiología desconocida, en realidad no sabemos qué es lo que las desencadena, ¿cierto? Entonces, estas pruebas o estas enfermedades se tienen que estar monitoreando constantemente, se tienen que estar realizando pruebas constantemente para verificar que los valores estén dentro de lo normal. No sé si han escuchado que, un ejemplo, la artritis. La artritis reumatoide es una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Sale? Entonces, regularmente todas las enfermedades autoinmunes van a ser o van a tener un estadio crónico y solamente pueden ser controladas. ¿Sale? Sí. También vamos a manejar lo que es el perfil de Torch. El perfil de Torch no es otra cosa más que un grupo de pruebas, principalmente infecciosas, y este grupo de pruebas van a ir dirigidas principalmente a mujeres embarazadas. Bueno, a población en general, pero principalmente se hace a un cierto grupo, al de las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque estas enfermedades tienen la habilidad de poder traspasar la barrera Placentaria. placentaria. Y estas enfermedades pueden producir tanto abortos espontáneos como Malformaciones. malformaciones o afectaciones a Producto. exactamente. ¿Sale? Entonces, el perfil de Torch nos va a hacer la detección de toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes viral, herpes simple viral tipo 1 y tipo 2.
Y si se fijan, tenemos la diferenciación IgG, IgM e IgA en algunas de las pruebas. En otras nada más IgG e IgM. ¿Sale? Perfil cardíaco. El perfil cardíaco va a ser un grupo de pruebas o un grupo de test que van a ir dirigidos principalmente ¿a qué? A monitorear ¿qué? El corazón. La función de el corazón. ¿Qué pruebas vamos a tener? Mioglobina, troponina, CKMB, proteína de unión de ácidos grasos. Exactamente. Y estas pruebas van dirigidas a la función cardíaca. Con estas pruebas también se puede detectar si la persona sufrió o está en curso de un infarto, principalmente a miocardio. ¿Sale? Perfil bacteriano. ¿Qué va a detectar este perfil? Bacterias. Principalmente en estas bacterias vamos a tener los Helicobacter pylori para hacer la detección IgG, IgM e IgA. Micoplasma, Neumonae, exactamente. Y tenemos la complementación de los Helicobacter pylori. ¿Sale? También tenemos lo que es el perfil tiroideo neonatal. ¿Qué es neonatal? ¿O qué entienden ustedes por neonatal? Recién nacidos. Recién nacidos. ¿Han escuchado que a los recién nacidos se les hace un tamiz? ¿Y ese tamiz para qué creen ustedes que sirve? Enfermedades congénitas. ¿Sale? En cuestión de este perfil es para detectar si el recién nacido pudiera tener una afección a nivel tiroideo, a nivel de metabolismo. ¿Y qué pruebas tenemos? TSH, T4, 17 hidroxiprogesterona y la globulina transportadora de tiroxina, todas en su formato neonatal. ¿Sale? Para tamiz tiroideo. Perfil infeccioso. Todas las enfermedades infecciosas. HIV, hepatitis B, hepatitis C, brucelosis, clamidias, Epstein-Barr, measles, que sería el sarampión, mumps, que son las paperas, la varicela zoster, salmonela, sífilis, dengue, en tanto IgG como IgM. ¿Sale? Perfil alérgico. Como habíamos hablado desde la primera capacitación, la IgE, que es la inmunoglobulina que nos va o que se va a incrementar cuando tenemos ¿qué? Una reacción alérgica. Entonces, la IgE es la prueba que tenemos en el perfil de alergias. Marcadores tumorales. ¿Qué son los marcadores tumorales? Los que marcan tumores. Es una patología o malformación de células
Ujú. ¿Y qué marcadores tumorales manejamos? Antígeno prostático en su fracción total y su fracción libre, el carcino embrionario, la alfa-fetoproteína, cáncer ovárico, cáncer de mama, cáncer gastrointestinal, la beta 2 microglobulina y la HCG fracción libre. ¿Sale? Perfil anémico. ¿Esto con qué tiene que ver? Con las anemias. ¿Qué es una anemia? Cuando tenemos un recuento bajo de glóbulos rojos, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros vamos a tener la ferritina y la vitamina B12, ¿cierto? Cuando las personas no tienen una buena nutrición o que tienen un recuento bajo de glóbulos rojos, regularmente los médicos, ¿qué les recetan? Vitamina B12 o hierro, ¿cierto? Perfil inflamatorio. ¿Qué nos va a medir? La inflamación. Si ustedes se comen algo y se les inflama la panza, ¿con esto lo vamos a poder detectar? Pues no. No. Exacto. El perfil inflamatorio va más inclinado hacia la inflamación celular, ¿sale? Y las pruebas que vamos a tener disponibles serían la proteína C reactiva ultrasensible y la lisozima. Estas serían las pruebas con las que contamos en nuestro catálogo y que podemos ofrecer a nuestros clientes. ¿Sale? En cuestión de la microelisa, ¿tienen alguna duda? No. ¿Ninguna? No. ¿Seguros? Sí. ¿Ninguna pregunta? Ahorita no se me ocurre. Ahorita no se te ocurre. Queda entonces bien claro cómo funciona una microlisa, qué componentes regularmente tiene una microlisa, que están divididos en perfiles y cada uno de los perfiles tiene diferentes pruebas y estas pruebas van enfocadas hacia detectar ciertas patologías. ¿Sale? Bueno, entonces en cuestión de microlisas, hasta aquí lo vamos a dejar.